pasando el día. ¿Ah? Así que, bueno, la idea de hoy es tratar de avanzar con el vallismo, que si ustedes se acuerdan, las clases anteriores estábamos trabajando sobre un contexto previo en la historia del Uruguay desde mediados del siglo XIX hasta fines del siglo XIX. La idea de hoy es avanzar con el vallismo y de ahí en adelante continuar un poco más con el programa. ¿Ah? Bien, yo como les coloqué ahí, el vallismo va de 1903, desde que asume Valle la presidencia, hasta 1929, cuando fallece. Bien, eso por un lado. Por otro lado, si ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos trabajando acerca de, bueno, de las revoluciones que estaba teniendo el Uruguay, acerca de las problemáticas políticas que había en el país, sobre todo en relación al tema de la participación del Partido Nacional en la política, porque hasta ese momento, fines del siglo XIX, 1890, para atrás también, solamente el Partido Colorado se había colocado como el partido, políticamente hablando, que gobernaba el Uruguay, y no daba participación al Partido Nacional. Es por eso que se van a dar varios enfrentamientos armados, revueltas, revoluciones en contra del gobierno. Y como ustedes ven acá en la imagen, la semana pasada habíamos comentado que el Partido Nacional y el Partido Colorado, que era el partido del Estado, que era el que estaba gobernando, habían llegado en el 1897 a un acuerdo que se había firmado en el Pacto de la Cruz. ¿Alguien recuerda qué se establecía en el Pacto de la Cruz? No me acuerdo en qué departamentos era, profe, pero en Montevideo como que gobernaba el Partido Colorado y en otros departamentos que no me acuerdo cuáles, le habían dado como una especie de poder, comillas, comillas, al Partido Nacional. Ahí está, En bien, 3 bien. departamentos, las jefaturas políticas, profe. Ahí está, bien, le había concedido el Partido Colorado determinados departamentos, Rivera, San José, Cerro Largo, ¿ah? Eran en total 6 departamentos que el Partido Colorado le cedía al Partido Nacional para que pudiera gobernar. Es así que tenemos algo que los historiadores denominan como la bicefalía, o sea, el doble poder. Por un lado, el interior del país, o gran parte de algunos departamentos, eran gobernados por el Partido Nacional, ¿ah? Sobre todo liderados por un caudillo. ¿Qué caudillo? Aparicio Saravia. Aparicio Saravia. Ahí está, muy bien. ¿Ah? Aparicio Saravia, que habíamos comentado un poco en la clase anterior, que era justamente el caudillo del Partido Nacional, era un gran revolucionario, convocaba a las masas del pobrerío rural, era un estanciero, y a través de su estancia, el cordobés en Cerro Largo, él va a llevar adelante digamos, este doble poder. ¿Ah? Por un lado, en su estancia el cordobés se lideraba desde ahí a los demás departamentos, y por otro lado estaba el gobierno central del Uruguay, liderado por el Partido Colorado. ¿Ah? Que en este caso, como ven en la foto, sería justamente José Valle Ordóñez, cuando asume la presidencia en el 1903. ¿De acuerdo? Y es justamente un poco de lo que vamos a tratar de hablar hoy, de José Valle Ordóñez, y entablarnos un poco en la última revolución armada del Uruguay, la revolución de 1904. Entonces, para entrar un poco en contexto, José Valle Ordóñez, que justamente la actividad del vallismo que yo les pasé y que está cargada en CREA también, reúne aspectos biográficos de él. Eso era un poco lo que se pretendía en la actividad. ¿Ah? Pero bueno, José Valle Ordóñez nació en el seno de una familia de políticos. Su padre, ¿ah? Lorenzo Valle, junto con Amalia Ordóñez, que era la esposa, tuvieron 3 hijos, uno de ellos era justamente José, pero no queda ahí el tema de provenir de una familia de políticos. ¿Ah? Lorenzo Valle había sido presidente del Uruguay previamente, ¿ah? Su padre había sido presidente desde 1868 hasta 1872. ¿Ah? Pero la tradición de los Valle en el poder ha sido algo que en el tiempo como que se ha perpetuado, ¿ah? Como que han estado presentes, el apellido Valle siempre se asocia a la política. ¿Ah? El primero de ellos en asociarse a la política fue justamente el padre de José Valle Ordóñez,
Lorenzo Valle. Luego continuaría José Valle Ordóñez, en 2 presidencias incluso. Luego seguiríamos con Luis Valle, que era sobrino de José Valle Ordóñez, y el último Valle había sido justamente Jorge Valle, que había estado ya en el siglo XXI gobernando en un periodo nuestro país. Entonces, uno cuando habla del apellido Valle, directamente lo asocia con la política. Y justamente vamos a tratar de Profe, meternos un poco con este asunto de José Valle Ordóñez. ¿y por qué lo hicieron como un apellido compuesto? Porque es Valle y Ordóñez, y no es Valle Ordóñez, porque en realidad la madre es Ordóñez, el padre es Valle. Sí, no, se tomó así en el registro cívico de ese entonces y le combinaron los dos. José Valle y Ordóñez. En realidad tendría que haber sido José Valle Ordóñez, no mucho más. Pero ha quedado así, y así nosotros lo diferenciamos también de los demás valles que han estado, ¿no? Bien, pero para ir metiéndonos un poco en el contexto de la figura de Valle y de lo que había hecho Valle, justamente como proveniente de un entorno familiar muy político, obviamente que iba a ser encauzado para que estudiara Derecho y Ciencias Políticas, algo que si bien a él su padre lo acompañó mucho, no era algo que lo apasionara. De todas formas, él no va a finalizar sus cursos en Derecho en Montevideo, va a abandonar en las últimas materias que le quedaban. En el 1880 incluso hace un viaje a Europa para tratar de continuar eso, pero él decide optar por cursos de filosofía, está un determinado tiempo allí, y se da cuenta de que lo que a él le gustaba mucho era, sí, una actividad política, pero una actividad política acompañada del periodismo, de un fuerte periodismo. Y lo que hace Valle en ese entonces, cuando él vuelve al Uruguay, después de pasar por Europa, en España y en Francia, lo que hace él es fundar un diario, el diario El Día, que en ese entonces para los políticos se hacía algo totalmente común el hecho de fundar un diario para, digamos, expresar las ideas que tenían. Y es algo que hace Valle. Él lo que hace es fundar un diario, algo común en la época, siendo político, para difundir sus ideas. Lo novedoso que trae el diario El Día es algo novedoso de que se vendía a precios relativamente bajos, un vintén, que eran 2 céntimos de la moneda en ese entonces. Generalmente se vendía a 4 céntimos en ese entonces, pero El Día lo baja a mitad de precio. Y otra cosa que trae El Día, al ser considerado también un diario de masas, o por qué es considerado el diario de José Valle Ordóñez un diario de masas, es que para comprarlo yo no necesitaba suscripción. ¿Qué quiere decir eso? En esa época, generalmente, si yo quería comprar el diario, tenía que abonar una cuota mensual y estar en la suscripción. O sea, todos los meses yo abonaba y obtenía el diario. Pero lo que hace de novedoso el diario de Valle, El Día, es que cualquiera lo podía comprar. ¿De acuerdo? Y otra cosa de novedoso que trae el diario es que comienza a salir los domingos. Algo que no era frecuente y algo muy raro que sucediera, pero comienza a popularizarse el hecho de que los diarios comiencen a publicarse también los días domingos, cuando eran días de descanso, incluso para la prensa. Bien, esto por un lado. Entonces, la actividad política de Valle no es solamente política del Partido Colorado, sino que también hace un gran esfuerzo en el periodismo, ¿de acuerdo? Donde él obviamente va a llevar adelante y va a expresar todas sus ideas, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a ver cuáles son algunas de las ideas más importantes que tiene José Valle Ordóñez y que va a tratar de impulsar en sus 2 gobiernos, ¿de acuerdo? Pero políticamente hablando, después de que él vuelve de Europa, después de que funda el diario El Día, él, al ser integrante del Partido Colorado, como habíamos dicho, él se va a oponer a muchos regímenes militaristas, sobre todo al régimen militarista de Máximo Santos. Incluso participa de una revolución que se le llamó la Revolución del Quebracho, porque varios intelectuales, varios doctores, como eran conocidos en la época, se van a levantar en contra del presidente de ese entonces, que era Máximo Santos, por ser considerado un régimen déspota, un régimen que coartaba la libertad de prensa y las libertades individuales, y es así que él, junto con otros intelectuales, se van a levantar en contra de este gobierno, y participa de eso.
Más adelante, José Valle Ordóñez también va a comenzar su escalada política. Es así que en el 1887 va a ser jefe político de la ciudad de Minas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto de todo el departamento de La Valleja. Un par de años más adelante va a ser diputado electo por Salto y con el transcurrir de los años va a ser elegido como presidente de la República, como bien dijimos, durante 2 periodos. 1903 a 1907 y 1911 a 1915. ¿Ah? Ahora, él es elegido como presidente, pero si ustedes recuerdan, en esa época el sistema electoral o la manera de votar era muy distinto a cómo votamos hoy. Incluso para elegir el presidente es muy distinto de cómo se elige el presidente hoy en día. ¿Ah? ¿Cómo se elegía el presidente en ese entonces? ¿Cómo José Valle Ordóñez, por ende, fue elegido? ¿Alguien recuerda cómo se votaba en esa época? Era público, profe. Bien, no era un voto secreto, ahí está, era algo que el Partido Nacional denunciaba, que no era un voto secreto, perfecto. ¿Qué más? ¿Todos podían votar? No votaban todos, profe. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Ah? Ahí ya tenemos graves faltas en esta democracia, entre comillas, imperfecta que tiene nuestro país en ese entonces. ¿Ah? Creo que los Entonces, que no podían votar eran los analfabetos, las mujeres y los gauchos, los peones, ahí está, paisanos, ahí algo así. está. Y la lista continúa. ¿Ah? Estamos hablando de que en realidad terminaba votando el 5% de la ciudadanía total del Uruguay. ¿Ah? Solamente el 5% de los habitantes elegían. ¿Ah? Pero tampoco elegían al presidente. Los que elegía la ciudadanía cuando iba a votar eran en realidad diputados y senadores. Y ellos, diputados y senadores en la Asamblea General, designaban al presidente. ¿Ah? Entonces, indirectamente el pueblo elegía a sus representantes, pero no elegía directamente al presidente. ¿Ah? Eso es algo distinto a lo que sucede hoy en día. Hoy en día sí, nosotros elegimos directamente tanto a los diputados y senadores, pero también al presidente. En ese entonces no sucede así. ¿Ah? Entonces, Valle y Ordóñez no asume la presidencia como con un apoyo popular, o sea, no existe unas masas populares que estén apoyando a Valle Ordóñez cuando él asume la presidencia, ¿ah? Sino que las presidencias de él nacen dentro de una cuna de oro, digamos, porque el partido del Estado era hasta el momento el Partido Colorado. Recuerden que el Partido Nacional, con mucha participación no se le daba. ¿Ah? Tengamos eso en cuenta cuando hablamos del vallismo. Sí hizo muchas reformas, como vamos a mencionar ahora y como vamos a trabajar luego. ¿Ah? Y por eso es tan recordado el vallismo y por eso se le llama la segunda modernización del Uruguay. ¿Ah? Entonces, José Valle Ordóñez asume en esas 2 presidencias, pero los ideales o las ideas de Valle Ordóñez van a estar perpetuándose hasta el día de su fallecimiento. ¿Ah? Él fallece en el 1929 y aunque él no esté en la presidencia, él luego va a integrar parte de la Asamblea General y desde ahí va a aportar mucho. ¿Ah? Por eso el vallismo va desde 1903 hasta 1929, hasta que fallezca. Ahora, las principales ideas, para resumir un poco, de José Valle Ordóñez son las siguientes. Después nosotros las vamos a desglosar punto por punto. Pero, primero que nada, lo que pretendía José Valle Ordóñez era llevar adelante una reforma muy grande en el Uruguay. ¿Ah? Pero yo coloqué acá, él era un reformista, pero no era un revolucionario. ¿Ah? Él va a tratar de reformar el Uruguay, pero él considera que en el Uruguay no tiene que existir una revolución, porque si él admite que hay una revolución en el Uruguay, está hablando de que no hay paz social, está hablando de que constantemente el Uruguay está enfrentándose, o que existe, digamos así, lucha de clases, los poderosos contra los menos poderosos, los desamparados contra los ricos opresores, y es algo que en su mentalidad no cabía. ¿Ah? El Uruguay no tenía que estar inmerso en un afán revolucionario de lucha de clases, sino que él decía que el Uruguay tenía que pasar por un proceso de reforma, y por eso se le denomina a su periodo como un periodo que va a atravesar grandes reformas sociales, económicas y políticas. ¿Ah? Otro punto importante, para José Valle Ordóñez el Estado era sumamente importante.
porque el Estado representaba a toda la sociedad. Entonces, si el Estado representa a toda la sociedad, tiene que atender a sus reclamaciones, tiene que atender a lo que está sucediendo en las problemáticas sociales y en las problemáticas económicas. Es por eso que para el vallismo el Estado tiene que ser un Estado interventor, no un Estado que se quede cruzado de brazos, sino un Estado que intervenga, tanto en lo social, al ser un árbitro, porque lo que hace un árbitro es mediar si hay injusticia, y tiene que ser un Estado que intervenga en materia económica. Es así que se van a dar una serie de leyes que amparen al trabajador, que estén garantizando los derechos de todos los sectores sociales, o de gran parte por lo menos de los sectores sociales, y que también sea un Estado que se preocupe por el sector económico. Y de ahí van a derivar lo que luego vamos a ver como estatización y nacionalización. ¿Ah? También era anticlerical. ¿A qué me refiero con eso? Que su gobierno, y de ahí en adelante el Uruguay va a ser caracterizado mucho por eso, va a ser un esfuerzo muy grande por separar la Iglesia del Estado, por tratar de identificar aquellos elementos propios del catolicismo de la época y diferenciarlos y separarlos del Estado. El Estado tiene determinadas funciones que no pueden estar acompañados por acciones de la Iglesia Católica. Es por eso que a sus gobiernos se los van a tachar de anticlericales, porque están en contra de lo que la Iglesia Católica propone en el ámbito político. También va a ser colegialista. Esto luego lo vamos a estudiar bien, pero colegialista en la época está refiriéndose a que el sistema político tiene que estar integrado por un colegiado ejecutivo, o sea, que no sea un presidente el que gobierna, sino que sea un órgano colegiado integrado por varias personas. Quizás eso sea algo también de lo más polémico que él propone. En definitiva, como dijimos, José Valle Ordóñez asume en el 1903 la primera presidencia, pero no va a tener mucho tiempo para llevar adelante muchas de sus propuestas, porque en el 1904 lo que va a suceder es justamente una revolución armada, la última guerra civil del Uruguay. Una revolución que, como dijimos, tiene que ver con Aparicio Saravia y tiene que ver con lo que representaba Aparicio Saravia en ese entonces. Ahora, ¿por qué se llega a una revolución en el 1904? Hay varias causas, no es una sola, hay varias. Por un lado, José Valle Ordóñez no estaba dispuesto a compartir el poder. Si ustedes se acuerdan, cuando comenzamos la clase y cuando vimos la semana anterior, el Uruguay teóricamente estaba gobernado por dos gobiernos distintos. Un gobierno en Montevideo, del Partido Colorado, y un gobierno en el interior, en la estancia del cordobés de Aparicio. Si José Valle Ordóñez quería llevar adelante su gobierno y quería que el país estuviera unificado y quería que la autoridad del Estado se respetara en toda la República, él no va a estar dispuesto a tolerar un doble poder, no está dispuesto a aceptar una bicefalía, como estábamos comentando. Entonces, ese afán de José Valle Ordóñez de querer instaurar un gobierno en donde el poder central de Montevideo se estuviera respetando en toda la República, obviamente que va a traer un choque directo con las intenciones de Aparicio Saravia. Entonces, ¿por qué se da la revolución de 1904? Por un lado, porque José Valle Ordóñez quería terminar con ese doble poder. No estaba dispuesto a aceptar que en un país existieran dos gobiernos distintos. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes recuerdan, habíamos estudiado o habíamos mencionado por lo menos, la primer modernización del Uruguay con el gobierno militarista de Lorenzo Latorre. Esa modernización trae muchos aspectos positivos, pero también trae aspectos negativos. La modernización provoca una serie de cambios en la campaña que van a terminar en que haya mucha desocupación en el campo, de que haya mucha pobreza, de que aquellos peones que se habían instalado años antes de que hubiera el alambrado, ahora van a terminar viviendo o de la changa o del robo, muchos van a terminar saliendo de las estancias y van a terminar viviendo en pueblos rata. Entonces, la modernización, sobre todo lo que significó el alambrado, porque quitó puestos de trabajo, la modernización
trae aspectos positivos, pero para las personas del ámbito rural, para las personas del interior de la campaña, va a significar un atraso y muchas personas van a estar desocupadas. Entonces, el pobrerío rural, como se le conocía en esa época, va a ver que existe la figura de un caudillo, existe la figura de este Aparicio que cada vez iba ganando y ganando más adeptos, y a través de la figura de Aparicio Saravia, muchísimas personas del ámbito rural van a ver un líder, en alguien en quien expresar sus intenciones políticas y su deseo de no ser olvidados como hasta ahora lo habían sido. Entonces, por un lado, tenemos que José Valle Ordóñez no va a compartir el poder, tenemos que existe una gran pobreza en el ámbito rural y que Aparicio Saravia aprovecha esa situación y aprovecha que hay masas que están reclamando participación política, así como lo reclama el Partido Nacional. Si ustedes recuerdan, el Partido Nacional estaba exento de participar en la política. Solamente se le habían concedido algunas jefaturas de departamentos, pero en realidad el Partido Nacional no estaba participando en lo que eran las elecciones. Entonces, ¿qué quería el Partido Nacional? Quería la coparticipación. Aparicio reclamaba mucho eso. Entonces, lo que sucede es que se va a llegar a un enfrentamiento armado en el 1904. En realidad, el hecho que desencadena eso es que se dan unos altercados en el departamento de Rivera, con soldados y policías brasileros, lo que va a terminar haciendo el jefe político, que era Carmelo Cabrera, del Partido Nacional, es pedir ayuda al gobierno central. El gobierno central manda tropas al departamento de Rivera, un departamento que estaba comandado o era una jefatura del Partido Nacional. Esto fue interpretado por Aparicio y por gran parte del Partido Nacional como una violación a los acuerdos que se habían hecho anteriormente. El Estado está interviniendo en un departamento en el cual no tendría que intervenir, y eso lo toma como una especie de violación a los acuerdos que se habían hecho. Sobre todo el pacto de Nico Pérez que se había firmado en el 1903. Ahora, ante ese hecho, Aparicio se levanta en armas el 1 de enero y se va a dar, como dijimos, la última revolución armada del Uruguay en el 1904. Pero solamente va a durar un par de meses, de enero a septiembre, 9 meses para ser exactos. Entonces, por un lado tenemos al gobierno colorado, llamémosle gobierno, el ejército gubernamental, y del otro tenemos al ejército revolucionario. Son las fuerzas que se van a estar enfrentando. Un poco trata la actividad de esto, así que tengan en cuenta estos datos. El ejército gubernamental, o sea, el ejército colorado, comandado, obviamente, mandado por José Valle Ordóñez, contaba con 30.000 hombres. Duplicaba en número al ejército revolucionario que tenía Aparicio Saravia. Por un lado eso, el número ya era bastante desigual. Por otro lado, se diferencia también mucho en términos de desigualdad porque el ejército colorado, el ejército gubernista, tenía armas modernas, tenía cañones, tenía fusiles, recientemente había incorporado ametralladoras. Entonces, en términos de número y de tecnología, ya tenía un peldaño más arriba el ejército colorado. Mientras que Aparicio Saravia, habíamos comentado que de todas formas Aparicio tenía conocimiento en las batallas, había participado en Brasil de algunos levantamientos armados acompañados de su hermano, él tenía conocimiento de eso, y de Brasil él traía bastantes armas y municiones también, pero eso no alcanzaba. Así que tenemos al Aparicio Saravia comandando el ejército revolucionario con peones, con personas que no estaban preparadas para pelear, no tenían gran número de armas, pero algo que tenían sí era una gran movilidad, obviamente, producto de utilizar el caballo. Entonces, tenemos estas fuerzas que son bastante dispares, pero que de todas formas Aparicio se las ingenió para luchar en contra del gobierno. Otra cosa que tenía a favor el gobierno colorado era dinero y recursos técnicos. Recordemos que en ese entonces ya se estaba instalando en el Uruguay desde hace unos años atrás
el telégrafo como vía de comunicación, y también teníamos el ferrocarril como elemento fundamental de transporte. Ante eso, lo que hace Aparicio Saravia es, bueno, con lo que tengo voy a pelear. ¿Ah? Bien, Joaquín, ¿querías comentar algo? Sí, profe. Dale. En base a lo que fue el corte del telégrafo y el levantamiento de vía. Dale. Bueno, que yo lo interpreto como que en toda guerra o batalla tienen que buscar la debilidad, ¿no?, al oponente. Entonces, capaz que cortando la comunicación y cortando lo que vendría a ser la logística para el abastecimiento de las tropas, les daría más tiempo y sería mucho más fácil para ellos idear un plan, ¿no?, para defenderse o de la forma de cómo entrarle al ejército, y es mucho más fácil, porque si contaban con la mitad de hombres, pero sí, como te dice, tenían lo que es los caballos, sumándole eso, es como que fueron un poco más inteligentes también. Ahí está. Bien, bien, bien. ¿No? Digo, a mi Y pensar, justamente, al no sí. tener tantos recursos, digo, más a los gauchos. Claro, sí, 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 sin duda, sin duda, ¿no? Ante lo que tenían, ellos se armaban y peleaban con eso, ¿tá? Y como decías, ¿no? Para tratar de debilitar un poco al ejército colorado, lo que se hacía era levantar los rieles del ferrocarril, cortar las líneas del telégrafo, ¿tá? Cortar el alambrado también. Son medidas que tomó el gobierno, el ejército de Aparicio para hacer frente a un gobierno que estaba bien armado, que tenía ametralladoras, que tenía fusiles y demás, pero que de todas formas hay que reconocer que el ejército de Aparicio tenía una gran movilidad producto del caballo, por eso fue muy complicado derrotarlo de una. ¿Ah? Bien, Alejo, ¿querías comentar algo? Era eso, iba a acotar eso, que era la forma que ellos tenían de contrarrestar todo el armamento y todo que tenían ellos, era la forma que tenían de luchar, era evitando que que se abastezcan y eso. Ahí está. Bien, bien, bien. Tanto de alimentos como soldados y más armas y todo. Perfecto, perfecto. ¿Ah? Muy bien la acotación ahí. ¿Ah? Recordemos que los que estaban en contra de esta revolución, añadiendo otro dato, son los estancieros y los hacendados. ¿Ah? ¿Por qué los estancieros y los grandes hacendados estarían en contra de otro levantamiento armado en el país? ¿Por qué? Es algo que lo habíamos conversado anteriormente. Porque son los que sufrían las consecuencias, profe. Muy bien, Bonilla. ¿Qué consecuencias? Ya te contesté una, no me pida que te conteste todas las A cartas. ver. El desempleo, por ejemplo. Profe, Sí. Era una lo que puede ser el ganado y corte de eso. alambrado, Ahí va por y ese el lado. otro puede ser la faena de animales Ahí va, clandestinos. ahí va. Es lo que acotaba Alejo y lo que decía Joaquín también. ¿Tá? Lo que se está haciendo si hay una revolución armada nuevamente en el país es permitir que la propiedad privada de los estancieros sea afectada. ¿Tá? Las consecuencias que decía la compañera Bonilla son esas. Entonces, ¿por qué los estancieros estaban en contra? Porque miles de cabezas de ganado iban a ser faenadas para alimentar a las tropas. Entonces, los que van a reclamar que el gobierno actúe para firmar la paz, obviamente que son los estancieros, porque ellos van a sufrir las consecuencias. ¿Ah? Bien, de todas formas, hay una gran disparidad de fuerzas. ¿Ah? Incluso el ejército de Aparicio Saravia, dijimos que no estaba muy bien armado, pero con lo que tenía se luchaba. ¿Ah? Entonces se le da una importancia en relación a eso. De todas formas, como estábamos comentando, la revolución va a tardar unos meses. En septiembre, el 1 de septiembre, Aparicio Saravia es herido de bala, ¿ah? En Masoyer, en el departamento de Rivera. Y unos días después va a terminar falleciendo, el 10 de septiembre de ese mismo año, fallece en territorio brasilero. Y si Aparicio Saravia está muerto, que era el líder de esa revolución, ¿qué va a terminar sucediendo con la revolución? Y con los que lo seguían a él. Y van a buscar un poco la paz. Bien, van a tratar justamente, una vez que Aparicio muere, se desintegra la revolución y las tropas que habían acompañado al caudillo no encuentran otro líder que lo suplante.
fue tal el golpe que se va a terminar desintegrando la revolución y se va a firmar la paz con el gobierno. La paz se firma el 24 de septiembre en lo que se denomina la paz de Aseguá. Se establece justamente la paz y el compromiso de una reforma constitucional, y los revolucionarios, por otro lado, se comprometen a dejar las armas y se van a comprometer a acatar el gobierno del Partido Colorado de Montevideo. Entonces, se finaliza con la revolución de 1904, muere Aparicio Saravia, se firma la paz de Aseguá, pero obviamente que se van a dejar grandes pérdidas para el Uruguay. Se estima que 800 personas murieron en combate, 2.000 heridos dejó también esta revolución, pero también hay grandes pérdidas económicas para los hacendados. 600.000 cabezas de ganado vacuno, 700.000 de ovino, 200.000 de equino. Se cortan 16.000 kilómetros de alambrado, son destruidos. También hay dispersión de mano de obra por los peones rurales, y también bajan los precios del cuero de nuestro país producto de esta revolución, sin contar los kilómetros de telégrafo que se cortaron y también de vías férreas que se cortaron también en su momento. Consecuencias materiales, pero como consecuencias políticas, a José Valle Ordóñez claramente que le benefició haber ganado esa revolución en 1904, porque significó que hay una consolidación del Estado. Se da fin a esa doble, a ese doble poder que había estado en el Uruguay. Hay una unificación política y administrativa en todo el Uruguay y se consolida el poder del Estado. No existe más la coparticipación, y desde ahora, como otra característica, se va a dar un gobierno excluyente de partido, o sea, solamente va a gobernar el Partido Colorado, excluyendo de la participación al Partido Nacional. Entonces, el deseo de Aparicio de lograr la coparticipación no se va a lograr. Entonces, el Partido Colorado va a llevar adelante su programa de gobierno sin tener en cuenta al Partido Nacional, que era considerado como un partido minoritario en esa época. Por otro lado, lo que decía José Valle Ordóñez es bastante interesante por esos años, para compararlo un poco con la actualidad. Él decía: considero errónea la teoría de la política de coparticipación, según la cual los ministerios deben constituirse en parte con hombres de opiniones y tendencias contrarias a las del Poder Ejecutivo, pues no es posible que haya tarea de aliento ni fecunda allí donde obedezcan a planes distintos y contradictorios los obreros encargados de realizarlas. ¿Qué dice en otras palabras el presidente de ese entonces? Él decía que la coparticipación no era algo viable, que si había que gobernar, se tenía que gobernar, pero solamente un partido político podía gobernar, y para él el único partido político capaz de gobernar al Uruguay era el Partido Colorado, el partido, entre comillas, de la civilización, porque para él y para casi todos los colorados de la época, el Partido Colorado representaba lo urbano, lo moderno, representaban las libertades, frente a lo que representaba el Partido Nacional en esa época, que era más lo rural, lo de campo, lo atrasado, entre comillas, era así considerado. Entonces, para José Valle Ordóñez no era viable la coparticipación. Si había que gobernar, lo iba a hacer solamente el Partido Colorado, sin tener en cuenta lo que proponiera el Partido Nacional. Bien, hasta ahí, gente. ¿Se entiende un poco la idea de cómo José Valle Ordóñez enfrentó esta primer presidencia? Sí, profe. Sí, sí, perfecto. Yo de él podríamos decir que no se pudo dedicar mucho a su proyecto político, como sí lo va a hacer más adelante, porque tuvo que atender, como dijimos, a esta revolución armada en 1904. Ya en el 1911, ahí sí va a poder dedicarse un poco más. Bien, gente, yo ya les dejé en CREA y en el grupo de WhatsApp la tarea del vallismo, un poco de lo que estábamos conversando hoy, pero luego les voy a subir otra en relación a las ideas de José Valle Ordóñez, que es lo que vamos a tratar de analizar en las próximas clases. Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta? No, profe, que si podés subir el video, porque una compañera dijo que no iba a poder entrar a clase hoy, si le podía subir el video. Sí.
El de hoy y el de la semana pasada tengo que subir todavía. ¿Ah? Voy a tener que tengo que hacer eso. ¿Ah? Bien. ¿Alguna otra consulta, gente? Si no, vamos cortando por acá. ¿Ah? Nos estamos comunicando y nos estamos viendo. Profesor, una Diga. consulta. Lo que puso ahora en CREA, ha publicado el vallismo, no, es como que no lo toma, no lo abre. ¿No lo No abre? sé si sí, Yo a mí no. me fijo y si no lo paso al grupo de vuelta. Pero es la misma actividad que pasé la semana pasada en el grupo de WhatsApp. Pero yo me fijo. Perfecto. Está, yo no miré en WhatsApp. Gracias, profesor. ¿Ah? Bueno, muy bien, gente. Nos estamos viendo Bueno. entonces. Que descanse. Igualmente nos vemos. Mañana.